Y llegamos al 18 de julio, el momento en el que una mitad de España se resigna a ser exterminada por la otra mitad. Pero ¿cómo fueron los días anteriores a aquel día? ¿Y qué es lo que aconteció 17, 18, 19 de julio en Alicante? Y cómo José Antonio, el líder de la falange española, lo vivió. Esto en segunda línea, comenzamos. Antes de comenzar con este capítulo, que comenzaremos con el 14 de julio de aquel 1936, vamos a irnos un poquito más atrás, ¿de acuerdo? Ya que hoy es 29 de octubre, intentar que hoy veáis el vídeo, el capítulo que estamos grabando, para hacer una pequeña mención de no mucho tiempo, para el teatro de la comedia. Aquel 29 de octubre del año 33, en el que José Antonio junto a Ruiz de Alda y a García Valdecasa deciden presentar a Nación Española su nuevo proyecto político que no tenía todavía nombre dado. Por aquel entonces José Antonio estaba en el MES, en el Movimiento Español Sindicalista, que le hacían alguna especie de pullita por el MES, tienes el MES, y no querían que se fuera el nombre del proyecto final. De hecho, en los carteles que anunciaban aquel acto era acto de afirmación españolista. ¿Y por qué no decían hispanista? Porque otros grupos, como podía ser el Partido Nacionalista Español de Albiñana, ya lo habían usado, y también la CEDA lo habían usado, y querían hacer algo distinto, algo nuevo, algo que rompiera, y eso es lo que hizo José Antonio en aquel 29 de octubre, algo rompedor, hermanar la poética con la política, y dar a su discurso una tonalidad poética. Nadie lo había utilizado hasta ahora, hasta aquel momento, hasta aquel 29 de octubre, y es José Antonio el que presenta en su discurso del teatro de la comedia lo que iban a traer al mundo, un movimiento revolucionario, un movimiento rompedor, que no fuera ni de izquierda ni de derecha, sino de una España unida, grande y libre, para deshacer al caciquismo de derechas y a los revolucionarios de izquierdas. Su revolución es distinta a todo lo que quiere proponer la izquierda, y eso lo vamos a ver en el último manifiesto de José Antonio, que realiza el 14 de julio, pero que se publica el 17 de julio del 36. Así que lo veremos un poquito más adelante, donde entremos en esa temática. Aquí el 29 de octubre la gente piensa que José Antonio, ya que es el hijo de Don Miguel, el hijo del dictador, el hijo del régimen anterior, va a presentar un movimiento fascista, va a presentar el Partido Fascista Español. De hecho, José Antonio escribe en el Fascio, que no era sospechoso de liberal, era sospechoso precisamente de confabular con el fascismo. Había ido a ver antes a Benito Mussolini para que le aconsejara cómo podía hacer un nuevo movimiento, y Mussolini le dijo que un movimiento fascista en España no puede estar protagonizado por un señorito como era José Antonio. De hecho, el 29 de octubre se coincide con la marcha de los fascis y combatimientos sobre Roma. Pero esta no es la fecha que se puede utilizar para excusar de que la falange es fascista, patín patán, no es la fecha final que habían elegido. También han elegido el 12 de octubre para hacerlo por el Día de la Hispanidad, pero al final lo rechazaron. Creo que era en Burgos donde iban a hacerlo, en el 12 de octubre. Y se ha también elegido otra fecha, o sea que no voy a decir día porque no lo tengo muy seguro, de la primera semana de octubre. Y al final pues quedó el 29 de octubre. ¿Puede ser coincidencia? Podría, no lo sé. Pero José Antonio no era mucho de que fueran las coincidencias. Pues tiene, como decía José Antonio, pues cogida
cosas del fascismo, de lo que el fascismo tiene de unidad, pero no es un fascismo propiamente dicho italiano extrapolado a España. Le mouvement que nous sommes en train d'initier en Espagne n'est pas une copie d'aucun mouvement étranger. Il a appris du fascisme italien ce que le fascisme a d'unité, d'autorité et de substitution des luttes des classes par une idée de coopération. Mais il doit produire en Espagne les résultats spécifiques qui peuvent être atteints dans un pays d'une histoire si longue, si glorieuse et d'une personnalité si profonde que l'Espagne. Bien, aquel 29 de octubre, que al final me voy por las ramas y quiero hablar de forma concisa en poco tiempo sobre esta fecha, no se tenía seguridad para montar el acto, ¿de acuerdo? Y José Antonio pues se lo brinda a montar esta seguridad a oficiales militares, generales, retirados por la ley Azaña. Pero se da cuenta de que no, esas personas, ya que están retiradas del ejército, no pueden desempeñar el papel de montar la seguridad. Esto tiene que ser por parte de la juventud, de los jóvenes, ya que él quería hacer un movimiento juvenil. Y esto se lo encomiendan al requeté, a la tradición, que es el que monta la seguridad del acto del Teatro de la Comedia. Aquel día, bueno, pues hay porrazos, hay disturbios en las afueras, en los alrededores del Teatro de la Comedia, que querían, digamos, boicotear el acto fascista. Al acto van, por ejemplo, Ramiro Ledesma Ramos para ver qué era aquello que tenía que decir José Antonio. Y al final el acto, pues se da con algún herido y algún altercado, pero de momento no había habido, gracias a Dios, ningún caído de aquella prematura falange. José Antonio lo que va a hacer allí es algo rompedor, algo sin igual, algo revolucionario. Revolucionario en el sentido de que él quería cambiar el sistema, un sistema podrido, putrefacto, y que iba a devenir en algo mucho peor. Algo peor que podía ser similar al régimen soviético si todo iba sucediendo como se iba aconteciendo. De hecho, una de las partes finales de su discurso es muy significativo. El discurso dice así: nosotros no vamos a disputar a los habituales los restos desabridos de un banquete sucio. Nuestro sitio está fuera, aunque tal vez transitemos de paso por el otro. Nuestro sitio está al aire libre, bajo la noche clara, arma al brazo y en lo alto las estrellas. Y ahora sí que sí, vamos a entrar con el 14 de julio. A la mañana del 13 de julio, José Finat, el conde de Mayalde, vuelve de Saint-Jean-de-Luz a Madrid. Y cuando llega a su casa, llama a Fernando, al hermano de José Antonio, porque tenían que irse a Alicante una semana para tratar un plan de fuga de José Antonio. Pero el teléfono se lo coge su mujer, Rosa, y le dice que han detenido a Fernando. Inmediatamente Finat se va a la DGS, a la Dirección General de Seguridad, para hablar con Alonso Mayor, y consigue, en calidad de diputado de la CEDA, que trasladen a Fernando a la cárcel Modelo de Madrid esa misma tarde. Finat va después a hablar con Fernando a la Modelo de Madrid, quien le da documentación para que se lo dé a José Antonio en Alicante, y le dice que tendrá que ser con Garcerán, con el pasante de José Antonio, que traten el tema del plan de fuga para poder liberar a José Antonio. Finat sale a la 1 de la madrugada de Madrid y llega a Alicante a las 5 de la mañana. Consigue pasar por el control de seguridad dos pistolas. Él dice que siempre que llegaba allí, bueno, pues dejaba su pistola en un lado, que la tenía en un bolsillo, no sé qué historia, la dejaba allí en seguridad, y él, en unos bolsillos, pudo pasar esas dos pistolas a José Antonio Miguel para, en caso de fuga, tener con lo que defenderse. Encuentra allí a José Antonio alborotado, porque no da con Rafael Alberola, diputado de la CEDA por Alicante, y tenía que llevarle unas cartas que José Antonio había escrito a Mola.
y le dice a Finat que tendrá que ser él el que le lleve la carta a Mola. En esta carta, que me la ha pasado el camarada Diego, junto con otra, Fernando, que luego comentaremos, José Antonio premia al general a que lleve a cabo el lanzamiento y apela a su patriotismo. Y así le dice que le comunique Finat al general que su padre solía decirle que si llega a retrasar una hora su golpe de estado, este hubiera fracasado. Y además le dice de mi parte que no van a hacer unas maniobras, que van a hacer una revolución, y que la revolución tiene un cuarto de hora, y si ese cuarto de hora se pierde, ha fracasado la revolución. Así, también José Antonio hace entrega de dos cartas, una para Fernando y otra para Garcerán, en donde apremia a sus camaradas a llevar a cabo el alzamiento, que este no se puede aplazar, que es el momento único, y que si se decide aplazarlo, de lo contrario, esto habrá quedado en unas simples palabras. Finat sale de Alicante a las 7 de la mañana y llega al mediodía a Madrid. Allí ve a Serrano Suñer, quien le hace entrega de una carta que va dirigida a Mola. Inmediatamente sale para Pamplona, que es donde está el general. Y se ve el 15 de julio con Mola, quien lee la carta que le ha dado de José Antonio y le dice que está de acuerdo con José Antonio, que no deben esperar un momento más y que se alzarán lo antes posible, y que ya se dirige hacia Alicante un enlace que él ha enviado para hablar con José Antonio, en donde hay escritas instrucciones para la guarnición y la fecha del alzamiento. Cuando Finat sale de Alicante, llega inmediatamente el enlace de Mola, el capitán Sabas Navarro, quien trae un mensaje muy urgente del general para José Antonio, que es lo que hemos estado comentando antes. Cuando este se va, José Antonio habla con Llanitos y le dice que ese día han de fugarse, tanto su hermano como él. Llanitos se pone en contacto con el sargento Barricarte para que tenga preparado un retén de soldados de confianza para la espera de la fuga de José Antonio. También Felipe Berguer, jefe de las milicias clandestinas de Falange en Alicante, tiene a sus hombres preparados. Estarán esperando hasta las 4 de la madrugada a que José Antonio salga de la cárcel, pero José Antonio decide aplazar esa fuga. El 14 de julio también se produce el entierro de José el Calvo Sotelo en el cementerio de la Almudena. Allí pues acuden diferentes autoridades, como puede ser Antonio Goicoechea, y algunos de los que están allí a salida del féretro hacen el saludo fascista. Según Bulón de Mendoza, después de aquello, algunas personas que habían acudido al entierro intentan provocar una manifestación que se dirija hacia Madrid, pero en ese intento se encuentran de frente con la Guardia de Asalto, que le cierra el paso, acabando con varios disparos, 5 muertos y 30 heridos. El 15 de julio llega a Alicante el pasante de José Antonio, Manuel Sarrión. A este le da documentación destinada para Garcerán, en la que, entre otras, hay instrucciones para la salvación en Alicante. Cuando ésta se dé, le debe proporcionar un avión de la compañía comercial LAPE para su traslado a Madrid, y ponerse a frente de sus muchachos. Además de ello, dice que cuando se dé la sublevación en la capital, los falangistas deben de salir con la tropa a la calle. Y marca los edificios públicos a los que se debe de intentar pues tomar. Además de ello, le hace entrega de un manifiesto fechado el 17 de julio, haciendo ver que el enlace entre Alicante, entre Pamplona, entre José Antonio y entre Mola funciona. En el que se conoce como el último manifiesto del jefe nacional de la Falange, que también me lo ha pasado Diego, así que muchas gracias. José Antonio advierte lo siguiente, comenzando con un primer párrafo ilustrador. Un grupo de españoles, soldados unos y otros hombres civiles, no quieren asistir a la total disolución de la patria. Se alza hoy contra el gobierno traidor, inepto, cruel e injusto que la conduce a la ruina. Denuncia que llevan 5 meses de aprobio, que no se ha respetado la integridad del hombre, que no se afectó al Frente Popular,
que no hay hora tranquila ni hogar respetable, que las iglesias han sido vendidas al saqueo, que el ejército y la marina han sido minadas por agentes de Moscú y que los asesinatos, las persecuciones y las barbaries son más propias de las checas soviéticas que de la Europa moderna. Llama a defender a España unidos, llama a luchar por España unidos, luchar contra el enemigo, para tener una España para todos y no para unos pocos privilegiados. Que no vamos a cambiar un partido por otro, a una tiranía por otra, que no somos un movimiento reaccionario, sino todo lo contrario, se trata de elevar la calidad de vida del pueblo. El jueves 16 hay una concentración de falangistas en Murcia, que intentan sublevar la zona, a sabiendas de que no han podido contactar con los militares encargados de esa zona. Intentan hacerse con una provisión de armas de la Guardia Civil, pero sin éxito. Federico Servet es detenido ese día. ¿Quién era este hombre? Este era el jefe de la falange de Murcia, que ese día iba uniformado como dice el artículo de Público, jefe de las milicias fascistas. Servet será asesinado el 13 de septiembre de ese año, del 36, y su cadáver será colgado y expuesto en la propia ciudad, como aparece en Público en el artículo que tendréis en la descripción o en un comentario fijado de este vídeo. Ese mismo día también hay movimientos de tropas en África. A las 4 de la tarde del 17 de julio, Yagüe subleva Melilla y consigue hacerse en muy poquito tiempo, sin encontrar oposición de ninguna guarnición alguna, con todo el protectorado español, encendiendo así una mecha que se propague por toda la España peninsular. Franco, que estaba en Canarias, se traslada con ayuda de Luis Bolín y Juan March en el Dragon Rapid hasta Marruecos, para ponerse al frente del ejército de África, que era la parte del ejército de España que más preparado estaba, ya que venía pues de la guerra de África. Decir que también que Franco ya había avisado al gobierno de la República de que si no paraba el avance revolucionario, la deriva revolucionaria a la que se había visto envuelta la República, iba a tener que intervenir, y que en la España en la que él interviniera no iban a estar los comunistas. Así como que se puede ver que en los sucesivos golpes que se intentaron dar o en las conjuras que se dieron ante la República, Franco no estaba en ninguna. En las de Mola, en las de Sanjurjo, Franco no aparece. De hecho, ya lo hemos dicho en algún que otro vídeo, se refería a Franco como Miss Canarias 1936, por todo lo que se hacía de rogar de venga mi general, considérelo y únase a este golpe, y Franco decía que no, porque Franco siempre estuvo muy atado a la legalidad, hasta que la legalidad se vio reducida a que era más peligroso no sublevarse que hacerlo. El instinto de supervivencia aflora en José Antonio y le pide que, si quiere que el alzamiento triunfe, él debe salir de la cárcel. Para ello, reactiva el plan de fuga del 14 de julio, aquel que al final tuvo que dejar de lado, y que los guardias los milicianos de Federico Vergés estuvieron esperando hasta las 4 de la mañana. Y decidió reactivarlo. Su hermano y él están armados gracias a Conde de Mayalde, a José Finat, que le pasaron 2 pistolas. Y en la cárcel, según la carta que José Antonio escribe a Marichu el 7 de junio, hay una treintena de falangistas fervorosos, dispuestos a entregarlo todo. Pero que, y aquí está mi duda, que yo decía, creo que fue en el capítulo de junio, en el libro de Paco Torres, de Francisco Torres, José Antonio condenado y a la muerte, dice que hay unos 25 falangistas en la cárcel de Alicante. 5 arriba, 5 abajo, da lo mismo. El caso es que, no hay una diferencia del número, ¿no? El caso es que estaban dispuestos a entregar si hace falta su vida para defender a su jefe nacional. José Antonio se ha asegurado de que el teniente Santiago Pascual disponga de una guardia militar a las puertas de la prisión. Guardia militar que estaría dirigida por el sargento Barricarte. Pero hay un problema. Y es que desde finales de junio ha habido innumerables detenidos que eran de izquierdas, que podrían ocasionar
algún problema en esa fuga. José Antonio ha tenido problemas debido a ese ingreso, no directamente con los izquierdistas de la prisión, sino algún problema en la cárcel debido a esos izquierdistas, a la entrada de esos izquierdistas en la cárcel. No sé si se me ha entendido. A ver, una anécdota que pasa. Cuando José Antonio está dando voces fervoroso en la celda suya con otra persona, los falangistas que están ahí presos piensan que José Antonio está siendo presa de malos tratos por parte, pues, de los izquierdistas o de quien sea, y fuerzan la cerradura de sus celdas para ir en socorro de su jefe nacional, porque pensaban que estaba siendo, pues, presa de malos tratos por parte de los izquierdistas, a causa de todo ese ingreso innumerable que no se puede cuantificar de los izquierdistas en la cárcel modelo de Alicante. A pesar de esto hay esperanzas y han conseguido que Enrique Robles, teniente de la Guardia de Asalto, se sume a esa intentona para ayudar con sus hombres. Carmen, la hermana de José Antonio, les hace entrega de una llave que Llanitos le había facilitado para que llegue el momento, pues abran la puerta. Lo único que tengan que hacer, la puerta de su celda, lo único que tengan que hacer sea desplazarse hasta el patio y una vez allí, pues esperar a que las puertas de la prisión se abran para que puedan escapar. Una vez que lograra atravesar esas puertas de la prisión, tendría que embarcar en San Antonio para ir a Javea. Ese mismo día también recibe la visita de Barba Hernández, del comandante Barba Hernández, que lo lleva a la prisión Llanitos, el cual dice que el triunfo es seguro y que tras la proclamación del estado de guerra en Alicante se procederá a liberarle. El 17 puede comunicar con Margot y con Carmen. Los falangistas se están concentrando, por lo que, como prevención, pues Margot, Carmen y la tía María se quedarán esa noche en casa de Amalia Martínez Pascual. La mañana del 18 de julio, Margot se reúne con Llanitos para tratar un nuevo intento de fuga de José Antonio con el esquema previamente marcado. Llanitos se pone en contacto con Federico Vergué para que tenga preparados a los falangistas para actuar. Aún no se ha proclamado el estado de guerra en Alicante. Y Barricarte le dice a Llanitos que vaya a la provincial, a la cárcel de Alicante, para que informe a José Antonio de los avances que se están dando por toda España. Todo está dispuesto. Barricarte tiene preparados a sus hombres para neutralizar al retén de guardias de asalto que custodian el exterior de la prisión de Alicante. Y una vez liberado a José Antonio, este se trasladará al cuartel de Benalúa para dirigir a las 10 de la noche el alzamiento en Alicante. Pero todo se tuerce. Llanitos intenta comunicarse con Carmen y con Margot, pero estas han sido detenidas. Estas tenían que regresar desde Alcoy, por lo que decide ir a ver a Barricarte, quien está esperando con sus hombres para tomar la de Alicante. Pero la Guardia de Asalto ha levantado un cordón en torno a la prisión y decide no intervenir. José Antonio es quien tiene la última palabra, quien decide no llevar a cabo ese intento de fuga, no hacer caso a sus instintos y esperar a un estado de guerra, a una proclamación del estado de guerra que nunca llega. ¿Por qué Alicante no se subleva? ¿Por qué Valencia se inhibe? El general González Carrasco no es capaz de enfrentarse a Martínez Monge y tomar el mando de la tercera división orgánica. También tenemos al diputado Luis Lucía, que decide ir a los cuarteles para tomar el mando de la división, pero rechazado, y lo que provocan ambos es que Martínez Monge acuartele Valencia y pasa 2 días sin proclamar el estado de guerra o sin sublevar la tercera división orgánica, lo que provoca que García Aldave decida no sublevar Alicante, que era lo que estaba esperando José Antonio, puesto que si hubiera sublevado y hubiera proclamado el estado de guerra, se hubiera liberado a José Antonio. O si en el intento de fuga que decide al final rechazar José Antonio el último, el 17 de julio, o
en el 14 de julio, que están esperando hasta las 4 de la mañana, y José Antonio decide esperar, podía haberse sido liberado, haberse ido de la prisión de Alicante, y la historia podría haber sido distinta. Los que quieren enterrar la conmemoración del 18 de julio. Las fechas no tienen valor o infravalor por el culto de la cría que se les tribute o por el rencor con que se trate de escupirlas. El valor de una fecha se mide por sus resultados. Y los resultados del 18 de julio fue que España se liberó del marxismo, que España pudo preservarse, como decía Giorgio Almirante, de entrar en la última contienda universal, que España, con el sacrificio de sus empresarios, sus agricultores, sus ganaderos, sus funcionarios, sus productores, sin plan Marsa ni dólares, cuando había un boicot internacional, con pan de bolona, pan de maíz y con gasógeno, rehicimos nuestra industria y nuestra riqueza nacionales. No fue una guerra de clases, no fue una lucha para mantener ciertos privilegios clasistas, no fue una lucha por la monarquía o la república, fue una lucha por Dios, por la patria y por la justicia social. Fue el movimiento en el cual España quiso ser fiel a sí misma, a sus tradiciones constitutivas de su personalidad histórica y a un tiempo también la necesidad con sangre, con inversión cruenta de que España pudiese, como decía José Antonio, cumplir con la mayor fidelidad y lealtad posible su glorioso destino en lo universal. Y para eso España, como decía antes, se vistió el manto de púrpura y entregó el oro para salvar su alma. Hicimos una cruzada por aquellas causas nobles y sugestivas por las cuales vale la pena de entregarlo y sacrificarlo todo, por la fe y por la patria, por el altar y por la nación. España vive, que España no va a ser ni rota ni se va a romper, que no queremos una España ni roja ni rota, sino una España unida, en orden, gloriosa en su historia y gloriosa en su destino universal. El 19 de julio, la tercera división orgánica sigue sin sublevarse. José Antonio y Miguel llegan a la conclusión de que, debido a que Alicante no se ha sublevado, las columnas falangistas nunca van a aparecer por allí. Y desde esa tarde van a estar sometidos a un aislamiento mucho más severo que el que antes tenían. El 20 de julio, Federico Bergué logra colar en un termo un mensaje oculto para José Antonio, el cual dice así: tu familia está detenida en el hotel, pero completamente a salvo. No preocuparos por ella. El movimiento marcha triunfalmente. Queipo ha dicho ayer desde Sevilla que dentro de poco toda España estará en nuestro poder. Galicia, maravillosamente alzada en armas, organiza innumerables centurias que salen para todas partes de España. Mola baja sobre Madrid, de donde las noticias son confusas. Al frente de 40.000 hombres. Se espera que esta noche la declaración del estado de guerra en Alicante. Arriba España. Este mensaje es propio de una cadena de propaganda, porque está muy lejos de la realidad. Esa tarde, Llanitos logra entrar en la prisión, no sabemos cómo, e informa a José Antonio de todos los avances que se están dando, de las regiones que se han sublevado, de las que no, de que Navarra, en Castilla y en Marruecos ha logrado triunfar, efectivamente, el alzamiento, de los generales que se han puesto de parte del alzamiento, de los generales que lo han rechazado, y hablan del cuartel de Alicante, que sigue a fecha del 20 de julio sin sublevarse. Y José Antonio le dice a Llanitos que vaya al cuartel y les diga a todos que son unos cobardes. Llanitos le dice, ¿y a qué se lo digo? Dice José Antonio, al primero que te encuentres. Y llegamos al final, llegamos al momento en el que recomiendo libros. Pero en este caso voy a recomendar 2 libros y 2 podcasts. ¿Por qué 2 podcasts? En lugar de libros. Muy sencillo. Bueno, aparte porque al final me voy a quedar sin bibliografía azul. Porque estábamos tratando el 18 de julio. Y tenía 2 opciones. Una, o hacer un vídeo más largo. En lugar de, no sé cuánto le ha quedado, 30 minutos, 25, como estamos acostumbrados, a 1 hora. Y lo veía excesivo. Entonces,
Hombre, también para mí es fácil esto. Voy a poner en la descripción para recomendar 2 podcasts de Fernando Paz, uno de programa no, del canal A la de 3 y otro de La Factoría. Uno, Los secretos ocultos de la Guerra Civil Española en A la de 3 y otro, La Guerra Civil está mal contada por intereses de la izquierda, de La Factoría, del canal de La Factoría, que estarán en la descripción. Si me deja poner enlaces, porque no sé por qué no me deja poner algunos, a veces sí, a veces no, depende del vídeo. Y en la descripción también, descripción en el comentario también, por si acaso. Y el libro, uno de ellos que voy a recomendar, va a ser este: Julio Ruiz de Alda, Antología Falangista, que para mí, junto con Fernando, que dije en el vídeo anterior, es uno de los falangistas conocidos pero desconocidos, en los que no se sabe prácticamente nada de él. Hombre, a ver, si está recogido en libros porque se sabe de él, ¿no? Pero me refiero, en los que no se conoce mucho sobre él, que se conoce mucho más pero sobre José Antonio, de algún mito que tenga suyo, un poco menos, pero también de Ramiro. Pero Julio es como que está ahí, que fue fundador de la Falange Española, que estuvo en el mitin de la comedia, pero no se sabe nada, realmente. Tú preguntas a alguien por Julio y dices, sí, era de la Falange y era fundador, pero no sabe que fue aviador, que fue uno de los del Plus Ultra, que hizo el primer vuelo transoceánico en un avión junto con Ramón Franco, creo que era, era hermano de Franco, creo. Sí, creo que sí. Creo que era el mediano, si mal no recuerdo. Julio también, en este libro se dice que con la empresa que él tenía hizo la primera... uno de los primeros mapas cartográficos de España, de regiones de España, con fotografías desde el aire. Esto tiene un nombre concreto de utilizar la fotografía para hacer cartografía, pero ahora mismo el nombre no me lo sé. Pero fue uno de los primeros que lo empleó con su empresa que tenía, no me acuerdo cómo se llama la empresa, pero esto todo está en el libro. Y el otro que voy a recomendar es este: Manuel Hedilla, 235 días al frente de la Falange Española, que te cuenta en este libro de apenas 240 páginas la vivencia del segundo jefe nacional al frente de la Falange, justamente antes de que se hiciera el decreto de unificación por el que se unió a la tradición y a la Falange. Así que nada, chicos, lo dicho, espero que os haya gustado, like, favoritos y compartes, ya sabéis, like si os gustó, dislike si no os gustó, y nos vemos en la próxima. Hasta la vista y adiós. Paz. Cuidaos.